Bienvenidos al módulo 3.5 del curso de SpainShift para gestión de inversiones sostenibles y responsables. Hoy vamos a hablar sobre la información ASG para clientes de asesoramiento financiero, seguros e inversión. Soy Fernando Ibáñez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Asesoramiento Financiero, ASEAFI. Bien, como veis en nuestro pequeño índice, vamos a hablar de tres iniciativas concretas. Una de la Comisión Europea, el Plan de Finanzas Sostenibles, que se desarrollará más en el módulo cuarto del curso. Otros de la ONU, el Principio de Inversión Responsable, los PRI. Y luego nos centraremos en lo que son dos iniciativas en España, una de Morningstar y otra de la propia SpainShift, del Foro de Inversión Socialmente Responsable. El objetivo, como os decía, es ahondar en lo que la ASG significa para los inversores institucionales y para los gestores, sobre todo en términos de lo que se les va a solicitar o cuáles son las tendencias principales que se están produciendo en el mundo en este sentido. Por tanto, entrando en materia, hablamos del Plan de Finanzas Sostenibles, nos centramos en un tema concreto que es la taxonomía, algo tremendamente reciente, de 2019. Para no ahondar mucho en los detalles, contaros que esta taxonomía se centra exclusivamente en temas medioambientales de la inversión. Es una herramienta que tiene que servir para que los inversores puedan identificar esas actividades que puedan ser elegibles de las compañías en las que tienen que invertir, es decir, cómo seleccionar las compañías en las que tienen que invertir en función de las actividades que realicen. Y, por tanto, lo que se obliga a estos inversores, estos gestores, es que expliquen si están siguiendo esta taxonomía desarrollada por este grupo de expertos de la Comisión Europea. Como veis en el gráfico, están prácticamente obligados los fondos UCITS, los fondos alternativos, la gestión de carteras, Venture Capital. También afecta la gestión de los seguros, sobre todo en los productos de inversión basados en seguros. Fondos de titulización, gestión de carteras, eso es en la parte obligatoria, y luego tenemos en la parte voluntaria, se abre un poco más el abanico, que llega incluso a la banca minorista, hipotecas, préstamos a vehículos, préstamos para edificios comerciales, algo que servirá, como decimos, para ulteriores desarrollos. Este plan, este estudio de expertos, se ha presentado en julio y sus conclusiones definitivas llegarán en el mes de diciembre. Por lo tanto, es algo a lo que estar muy atento porque va a marcar lo que va a ser el desarrollo en el sector financiero de los criterios ESG en el sentido de los inversores. Ponemos un ejemplo de cómo funciona esta taxonomía. Es un ejemplo que está sacado también de la propia SpainShift. Por ejemplo, imaginemos que hemos seleccionado una empresa que produce cemento y queremos saber si cumple los criterios que rige la taxonomía para poderla incorporar en cartera, ¿no? En este ejemplo, como veis, primero determinamos que la producción de cemento sí tiene una contribución sustancial a los objetivos ambientales definidos en la taxonomía. Por tanto, la industria manufacturera es un contribuidor sustancial a la mitigación del cambio climático. Y entramos en los criterios técnicos, donde, como veis, se nos marcan dos criterios técnicos que definen si esta compañía cumple o no cumple estos criterios de la taxonomía. Dado que esta compañía no cumple el segundo criterio, no podría ser elegible para nuestra cartera, por tanto no podría formar parte de una cartera de inversión sostenible según la taxonomía que define la Comisión Europea. En una segunda derivada existe también la posibilidad de incluir compañías que financien la transición energética, como veis en este caso, y en este caso esta compañía tiene este plan, pero nuestra conclusión final es que, a pesar de que esta compañía tiene este plan de financiación para mitigar su contribución de CO2, no podría incluirla porque tiene que efectivamente haber reducido sus emisiones para cumplir los criterios técnicos que veíamos anteriormente. La segunda iniciativa que os quería comentar, que es muy conocida, son los principios de inversión responsable, los Principles for Responsible Investment, una iniciativa que ya tiene más de 13 años, que fue fruto de una serie de inversores institucionales y entidades financieras y que luego la ONU decidió acoger e impulsar, ¿no? Como veis, más de 1.750 signatarios en más de 50 países, manejando unos volúmenes muy importantes de inversión. Y desde luego los PRI ahora mismo son un benchmark, ¿no? Son una referencia internacional donde hay acogidas muchísimos inversores institucionales y gestoras.
Ubicándonos en el mapa, bueno, pues tenemos la parte de Europa, como veis, más marcada en este cuadro, donde, como destacar, evidentemente hay países que lideran estos temas, como pueda ser Reino Unido o Alemania, los países nórdicos. En el sur de Europa, donde estaríamos, bueno, España, Portugal, Italia, lo destacable es que somos el segmento europeo que más está creciendo, con ese 27% de entidades que se están sumando a estos principios de desarrollo responsable. También es cierto que partimos de una base mucho menor. ¿Cuáles son estos principios de criterios responsables? Bueno, pues son 6. En primer lugar, incorporar estos criterios ASG en los procesos de decisión de inversiones. En segundo lugar, incluir los criterios en las propias prácticas y políticas de la compañía. En tercer lugar, abrir un poco el abanico y solicitar a las entidades en las que la compañía invierta que cumplan estos criterios ASG y los publiquen. En cuarto lugar, de nuevo, afectar también a la comunidad global de inversiones, hacer proselitismo, ¿no?, de estos principios de responsabilidad de las inversiones. En quinto lugar, mejorar la eficacia, un reto muy importante también. Y por último, informar sobre los propios avances de la propia compañía. Como digo, los PRI hoy son un benchmark internacional donde han acogidas muchísimas empresas del sector financiero y siguen creciendo. Y por último, hablaros de temas más concretos, incluso no tan institucionales, sino que afectan a los propios inversores particulares. En primer lugar, este rating de sostenibilidad de fondos de inversión. Hay varios, destacamos aquí 2, uno el que desarrolló la compañía V2, sobre todo orientado, como digo, a instituciones de inversión colectiva, y otro que desarrollaron hace unos años Morningstar in Sustainalytics, es una consultora especializada en temas de sostenibilidad, donde el gráfico que tenéis aquí delante son los famosos globos de Morningstar, donde, como sabéis, Morningstar es un portal de fondos de inversión cotizados, donde podemos seleccionar nuestros fondos ya por rentabilidad, riesgo, sector en el que invierte, tipo de activo, pero además también podemos separarlos o distinguirlos por la cantidad de globos que tienen, donde el 5 globos sería bueno, pues la parte más alta en términos de ASG, de sostenibilidad, y un globo pues sería la parte más baja. Y esto es una herramienta muy importante a la hora de, incluso como inversores, poder seleccionar los activos donde queremos invertir. Y por último, hablaros de la plataforma de inversión ISR. SpaceX, como sabéis, es el foro de inversión socialmente responsable de España, donde hay más de 60 compañías y creciendo todos los años. Y en la propia página de SpaceX podéis encontrar más de 500 fondos de inversión que están dentro de su política, están apostando por esos criterios de decisión ASG. Se pueden seleccionar tanto por fecha, como por categoría, como por valor indicativo, de diferentes gestoras nacionales e internacionales. Para terminar, abriendo un poco el abanico también de qué está ocurriendo en España en otras iniciativas, por si queréis ahondar más en los desarrollos que se están realizando. Inverco ya en 2014 emitió una circular donde daba indicaciones de qué fondos, qué instituciones de inversión colectiva podían ser considerados ASG y qué tenían que cumplir. Inverco, como sabéis, es la Asociación de Inversores de Inversión Colectiva Española. Luego el CERSE, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, que ahora parece que va a recibir un nuevo impulso, también se ocupa en concreto de estos criterios ASG para los productos de inversión. Y por último, la CNMV, aunque no tiene una categoría específica sobre fondos y instituciones de inversión colectiva ASG, sí que es cierto que cada vez más le está dando más importancia y hay publicaciones y artículos de prensa donde veis pues, que la Comisión Nacional está prestando una atención especial a estos fondos y a estos vehículos de inversión en ASG. Las últimas noticias son que la CNMV tiene catalogados como tal más de 35 fondos y una SICAV durante el año pasado, lo que significa un crecimiento muy importante que esperemos que continúe en los próximos años. Muchas gracias.